presentar a alguien que ha hecho bastante sobre la política vasca, sin lugar a dudas, sobre el particularmente de las cosas. Nik gaurko hitzaldian hiru helburu nagusi adierazi nahi ditut. Alde batetik, azaldu nahi dut gaur egungo politikagintzan, nire uste apalean, baina baita ere, hamaika bat alderdiaren ustez, zer ari den gertatzen. Zer ari den gertatzen, sortua den, esplizitoki sortua den, Frente Espainol horrekin, zer ari den gertatzen, baita ere, polo soberanistarekin, ezker abertzaleak gidatu eta osatu nahi duen polo horrekin. Baita ere, bigarren helburu gisa, adierazi nahi dut, nire ustez, abertzaletasun historikoak eta erakundezaleak eskenatoki berri honetan zer nolako papera jokatu behar duen, jokatu beharko luken, azken finean, uste dudalako, uste dugulako, ezinbestekoa dela abertzaletasun honi, horrek, guk ordezkatzen dugun abertzaletasun honek, azken urtetan galdu duen gidaritza neurri handi batean mintzat berreskuratzea. Eta azkenik, saiatuko naiz, azaltzen eskenatoki berri honetan, panorama berri honetan, hamaika bat alderdia zergaitik sortu dugun eta zertarako sortu dugun. Nik humiltasun osoz, apaltasun osoz, onartzen dut, oraindik jende askorentzat zalantzak daudela. Esaten digutenak, naiz eta gure egitasmoekin erabat bat egin, gure ideologi eta estrategikin erabat bat egin, zalantzak sortzen direla eta esaten digutela askok ea beharrezkoa zen alderdi berri bat. Ni saiatuko naiz azaltzen eta uste dut lortuko dudala zergaitik sortu dugun alderdi berri hau, zergaitik den ezinbestekoa hamaika bat bezalako alderdi bat euskal politikaren eskenatoki berria. Decía que tras agradecer a los que también en Araba estáis ayudando a construir este nuevo partido político, este nuevo proyecto, que como decía Iñaki, yo creo que está bien definido, luego trataré de centrarme en la cuestión, no es un partido al uso, pero comparezco aquí con un triple objetivo, sin ser excesivamente pretencioso, de mostrar por una parte, en primer lugar, mi visión particular, pero también mi preocupación por la situación política actual en Euskal Herria, en los 4 lurraldes de Hegoalde, una situación política en la que hay un frente español que se ha sentado en Ajuria Enea de manera clara e incluso anuncia, lo cual es más preocupante si cabe, un nuevo intento de asalto al poder institucional que aún no controla. Y por otra parte, una situación política actual en la que los movimientos de la izquierda abertzale, los intentos de la izquierda abertzale de resituarse en el escenario político, nos mantienen también a la expectativa, si bien es cierto que hasta ahora, como explicaré más tarde, no parecen, para nosotros por lo menos, suficientes. En segundo lugar, como segundo objetivo, me gustaría reivindicar el papel que el nacionalismo histórico e institucional ha jugado en la política vasca desde hace más de un siglo. Un papel importantísimo. Pero sobre todo, me gustaría reivindicar el papel que le corresponde jugar en el nuevo tiempo. Soy de la opinión de que el futuro de Euskadi pasa sin ninguna duda por un nacionalismo histórico e institucional que por una parte retome el liderazgo social, político e institucional que en cierta medida ha perdido durante los últimos tiempos, luego trataremos de explicar los porqués, y que por otra parte también pasa porque ese nacionalismo adquiera la conciencia de que es necesario un impulso, de que es necesario un revulsivo que pasa necesariamente por repensar, por adaptar y también por adecuar los mensajes y las estrategias a los nuevos tiempos. Para ello, además, aunque parezcan contradictorios, debe poner su punto de mira
en dos aspectos fundamentales, como decía antes. El primer aspecto debe poner el punto de mira en bucear la propia historia del pueblo vasco, pero sobre todo la propia historia del nacionalismo vasco, del que tanto tenemos que aprender por su carácter integrador, realista, humanista, entre otros. Pero también un segundo aspecto en el que debe poner el punto de mira, y es en el futuro que se avecina, tratando de romper la tiranía del corto plazo, como dice Daniel Innerarity, y teniendo en cuenta además que la política es también gestionar el futuro y responsabilizarse de él, como decía Max Weber. Ese, por lo tanto, será el segundo objetivo que me propongo para esta charla. Y en tercer lugar, como decía antes en euskera, trataré de explicar el papel que Amaikabat aspira a jugar en este nuevo escenario, el porqué de un partido nuevo. Aceptamos con humildad que el nacimiento de un nuevo partido político ha sido recibido con escepticismo por parte de algunos sectores en una Euskadi con overbooking de partidos. Pero creo, también humildemente, que cada día que pasa, el transcurrir de los acontecimientos deja más claro que Amaikabat era un partido necesario, máxime además teniendo en cuenta su explicitada vocación de aglutinar y no de atomizar, de recuperar y no de dispersar. Soy consciente, como dice Daniel Innerarity, de que este tipo de discursos demasiadas veces previsibles, mecánicos y evidentes, que cuando se dice lo que cabía esperar en este tipo de discursos no se aporta nada. Por lo tanto, trataré, y esa es en definitiva otra de las vocaciones, otra de las señas de identidad de Amaikabat, de introducir ciertas dosis de ruptura de lo políticamente correcto, asumiendo incluso en el discurso algún que otro riesgo.